Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy celebramos la festividad de Nuestra Señora Santísima. Es su natividad, celebramos su nacimiento. Y la liturgia de la Iglesia nos propone la reflexión, porque en el Evangelio no está el cuento del nacimiento de María. Nos propone, ves, siempre la figura de María con el anuncio del nacimiento del Señor. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquel que está para nacer, revela Dios a José, que estaba preocupado porque ellos estaban como novios, ¿no? Esposados, pero aún no estaban a vivir juntos. Y ella parece embarazada. Para José, como era un hombre justo, no quería meterla en malas, que las personas pensasen mal de María. Pero no sabía qué hacer. Y estaba con esos pensamientos. Y eventualmente la deja en segredo, así nadie lo sabe. Pero estaba muy turbado. Y Dios le ha hablado en sueño. Y lo tranquiliza. No te preocupes, porque lo que pasa con María es obra del Espíritu Santo. Y anuncia que dará a la luz un hijo que viene para salvar su pueblo de los pecados. Uno de los motivos por que Jesús viene es para salvarnos de los pecados. María, hoy fiesta hemos dicho, de la Natividad de María. Como sabemos, ya es dogma de fe del 1854, que es dogma de fe proclamado, que María es inmaculada, ha sido concebida en el vientre de su madre sin pecado, a diferencia de todos nosotros. Ustedes saben que todos nosotros nacemos desde Adán hasta hoy, nacemos con el pecado original, que nos viene quitado, nos viene propio, somos lavados de este pecado original con el bautismo. El Señor nos libra de este pecado original. Pero María ya ha nacido sin pecado. Y toda su vida fue sin pecado. María no ha nunca pecado. ¿Y qué significa esto? El pecado, como decía el Papa Benedicto XVI, esencialmente significa desobediencia a Dios. Ese es el pecado. Mismo ustedes, si está algo en vuestro corazón, que ustedes sientan que han hecho el contrario de lo que quiere Dios, de lo que Dios nos ha dicho en la palabra de Dios, confésense con el sacerdote. Vengan de nosotros y se confesen y serán lavados de ese pecado. María ha sido concebida sin pecado original, que es un gran misterio, y por los méritos de su Hijo ha pasado esta María. Pero toda su vida ha sido sin pecado. ¿Qué significa esto? Y por eso también Dios exalta mucho a María. Porque ella se ha humillado. Quien se humilla será exaltado. María se ha humillado como nadie, aparte de Jesús, que es Dios. San José dejamos estar porque es un misterio. Pero María, toda la vida no ha pecado. Significa que toda la vida ha obedecido a Dios. Y por eso está esta exaltación de Dios. Pero concentremos ahora en la figura de Jesús. Él viene para salvarnos de sus pecados. Y nos salva de sus pecados por medio de su sangre. ¿Ustedes se acuerdan en la consagración? El Señor que dice, este es mi sangre, señal de la eterna y nueva alianza, derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Él viene a salvarnos de nuestros pecados por su sangre derramada. Pero después el Señor nos explica cuando nos perdona los pecados. Cuando resucita de la muerte, aparece a sus discípulos y dice, como el Padre ha mandado a mí, yo mando a ustedes. Sus primeros sacerdotes, a quien ustedes perdonarán los pecados, quitarán los pecados, serán perdonados.
Entonces el Señor ha derramado su sangre para el perdón de los pecados. Esta sangre puede llegar a nosotros realmente. Lo ha dicho Jesús. Cuando los sacerdotes perdonan los pecados. Entonces, una primera cosa, en la fiesta de hoy, que nosotros deberíamos siempre más tener en cuenta en nuestra vida. Nosotros, yo soy sacerdote, pero yo ayer me he confesado con Padre Miguel. Eu mais de uma semana não deixo passar sem confessar-me. Porque a alma, assim como o corpo necessita a ducha, alguém hacía este exemplo. Ustedes não estão mais de uma semana sem fazer a ducha, penso, não? Esperemos todos os dias. Ok. ¿Por quê? Porque hay que ser con vuestros hijos, hijas, esposos, esposas, aunque si ustedes se quieren mucho, pero se pasa una semana, un mes sin ducha, un año sin ducha, por favor, no puede estar uno con los otros. Às vezes, nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa en nuestra alma. Están los efectos, porque después no estamos verdaderamente en paz, porque la alma está en sufrimiento. No tenemos verdaderamente la felicidad. Y nos preguntamos por qué. Una de las cosas segura es que necesitamos lavarnos un poco con más frecuencia la alma. Al menos una vez por mes. Al menos. ¿Está bien? Y este es un modo de considerar con mucha atención el nacimiento de la Virgen Santísima. Porque una característica específica de su nacimiento es que ha nacido sin pecado. Entonces la nuestra verdadera devoción a María se vuelve siempre más cuanto más nosotros no solo intentemos obedecer a Dios y no el contrario, desobedecer a Dios, que es el pecado. Pero cuando pasa, no nos hacemos dramas, resolvimos la situación. ¿Cómo hacemos con el cuerpo? Si ustedes están caminando, tropezan y caen en una cosa de lama, toda sucia, ¿ustedes qué hacen? Se van a lavar. Y así tenemos que hacer siempre más en la vida espiritual. Pues muy interesante. El libro del profeta Miqueas habla de esta Belén, que en hebraico significa casa del pan, que Jesús es el pan de la vida. Que Jesús nacería en esta Belén, en esta pequeña aldea de Judá. Y dice, hablando de este que debe nacer, dice, Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ahora, Él se levantará. Aquí el hebraico es Hamad, ¿ok? Que significa levantarse, estar en pie, meterse en pie. Pero también significa permanecer firmes. Estará firme. Pero muy interesante que este verbo hebraico viene usado en Daniel, en el profeta Ezequiel, para hablar de la resurrección. Porque cuando nosotros hablamos de la resurrección, en el Evangelio, que es escrito en griego, no en hebraico, no quiere decir, no quiere decir línguas, ¿ok? Pero solo un detalle interesante. Son dos verbos griegos que se usan, y resurrección significa levantarse. Jesús se ha levantado, se ha despertado. Y aquí dice, Él se levantará. Con firmeza, firme. Meterá en pie. Que puede ser una alusión a la resurrección, porque este mismo verbo viene usado en Daniel y en Ezequiel también, en referimiento a la resurrección también. ¿Ok? Para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor. Ven a pastorear el pueblo con la fuerza de Dios, con la majestad de Dios, con la fuerza de Dios. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos.
que somos imitadores de Cristo. Nosotros, en nuestro pequeño o menos pequeño que sea, en nuestras familias, nosotros como sacerdotes, entonces también con ustedes, pero también ustedes con vuestras familias, aquí con toda la zona aquí de la capilla de la Asunción, de pastorear, de dar de comer al pueblo. Y el verdadero comer es la palabra de Dios, con la fuerza de Dios. No con nuestras fuerzas, con la fuerza del Señor. Y ahora sí, después dice, ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra. Jesús, às vezes, compara la tierra a nuestros corazones. Si verdaderamente Jesús nacerá en nuestras vidas, llenará la tierra de nuestro corazón. Ahora nosotros estaremos tranquilos, porque la grandeza de Dios habita en nosotros. Somos llenos de Dios, llenos de la vida de Dios, llenos de la esperanza que nos da Dios, que es una esperanza, como dice la palabra de Dios, de inmortalidad. La esperanza de los justos, está escrito, está llena de inmortalidad. Si nosotros siempre más seremos llenos de Dios, nosotros tendremos una esperanza que puede pasar lo que sea en nuestra vida. Nos pueden hacer al contrario, lo que sea, como han hecho a Jesús, que después que ha pasado todo el tiempo a hacer el bien, lo han matado. Pero, pase lo que pase, nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón, está tranquila, porque está llena de la esperanza, de la inmortalidad. Él, continúa Miqueias y dice, Él mismo será nuestra paz. Jesús, nuestra paz. Verdaderamente, pedimos este término, pedimos esta gracia a Dios, de imitar sempre mais Jesús, através de Maria, obediente a Deus, de ser sempre mais como Jesús, que hace sempre como diz Jesús. O Padre está comigo e nunca me deixa solo, porque eu hago sempre a vontade de meu Padre. Então pedimos esta graça a Deus, de ser sempre mais cristianos, que se esforçam por fazer a vontade do Padre. Que é o que nos levará à imortalidade. Se queremos ressuscitar, então, ressuscitar, despertar, temos que despertar-nos sempre mais, levantar-nos sempre mais de lo que não é segundo Deus, despertar-nos do sono da morte, onde o diabo nos quer ter. Que nossa vida seja sempre mais uma búsqueda da palavra de Deus, que é a única palavra de Deus, porque muitos falam, agora estou falando, qual é a diferença? Que vos estou anunciando a única palavra, que é a palavra de Deus, que é capaz de nos fazer volver-nos imortais, vivos para sempre. Como alguém dizia, com o corpo, que a ressurreição da carne, nos levantaremos com a carne, aunque mueran, dizia Jesus, viverán. Que o Senhor ao último dia nos hará levantar, se hacemos a vontade de Deus, se lo seguimos, nos hará despertar da morte, levantar da morte e ser imortais. Então está a nós, nossa vida, o que queremos fazer. Queremos desperdiçar todo o nosso tempo, todos os nossos dias, todos os nossos anos. Não interessa se somos pequenos ou não pequenos. Está a nós decidir. Se queremos conhecer sempre mais o que diz Deus, para llenar-nos de Deus e ter a força de Deus, para depois também ajudar os nossos irmãos, pastorear com a força de Deus, com sua palavra, para que vivamos para sempre, com um corpo, como alguém dizia, belo, perfeito e jovem para sempre, e ajudar também nossos irmãos e irmãs a chegar a isto. Então, pedimos esta graça a Deus, de verdadeiramente ser sempre mais marianos, isso é, sempre mais obedientes a Deus como Maria. Eis-me aqui, eu sou a sierva, a esclava, em grego diz, como alguém me ha hecho notar, a esclava do Senhor, hágase em mim segundo tu palavra.
Pedimos ao Senhor a graça de então que aumente em nós outros o desejo de Deus, o desejo de conhecer a Deus, Sua palavra, para poder finalmente obedecer a Deus e volver-nos imortais. Senão, passaremos. Cielo e terra passarão, diz Jesus. Pero mis palavras não passarão jamais. Se nós nos volvemos palavra viva de Deus, palavra metida em prática. E essa é a obediência a Deus, meter em prática a palavra de Deus. Nós não passaremos, irmãos. Como dizia o apóstolo, e concluo, o mundo com seus desejos passa, pero que nasce a vontade de Deus permanece para sempre. Como está amado, permanecer firmes, nos levantaremos e permaneceremos firmes para sempre, como Jesus. Seja alabado nosso Senhor Jesucristo, hoje e sempre seja alabado.